El cometido de la medicina intensiva es el paciente crítico y por él se entiende el que tiene alteraciones fisiológicas de tal severidad que representan una amenaza actual o potencial para su vida, que eso motiva que dependa de soporte de funciones vitales y una monitorización adecuada a ese nivel de soporte, y que naturalmente esas alteraciones sean susceptibles de recuperación. Ese soporte vital ha evolucionado, ha variado desde sus orígenes hasta el momento actual y ha permitido que muchos pacientes que en otras circunstancias habrían muerto en este momento puedan ser mantenidos con vida mientras se completa un tratamiento curativo. Esta evolución del soporte vital también se ha acompañado de o mejor dicho, acompañó el cambio de visión y de relación entre el paciente, el médico, el paciente y la familia que ha ocurrido en la medicina, desde una postura paternalista, como decía la autora Mautone, hacia una visión con mucho más énfasis en la autonomía, un viraje desde centralizar el papel del médico en el diagnóstico y en el tratamiento a otros aspectos, un viraje muy nítido hacia ofrecer prácticas de seguridad basadas en evidencia, y un uso responsable y eficiente de los recursos humanos como un mandato del médico. Y sin embargo, a pesar de todo ese avance que decíamos de la medicina intensiva, la mortalidad en UCI es una mortalidad que oscila entre un 20, 25, según el tipo de población que manejemos en la unidad de cuidado intensivo. La mayoría de esas muertes ocurren pasadas las primeras 24 horas y a menudo después de las 48 horas, lo cual de alguna manera significa que como médicos tenemos tiempo de ver el resultado de nuestras acciones. No es algo que se desarrolle sin que podamos siquiera detenernos a pensar un poco de lo que está ocurriendo, y en buena medida ese tiempo en el que transcurren las cosas nos enfrenta a considerar si debemos continuar o limitar el tratamiento de soporte vital. Este tema ha ido creciendo en atención y alguna manera de visualizar esto es que algunos de las publicaciones sobre temas que eran absolutamente incuestionables en la medicina intensiva, como por ejemplo el catéter de arteria pulmonar o el Swan-Ganz, que está marcado ahí en puntos rojos, fue cayendo a lo largo de las décadas y pasando a tener un lugar muy inferior en la presencia en la literatura de referencia respecto a ética y cuidados al fin de la vida. Lo cierto es que el límite del tratamiento del soporte vital ocurre en la mayoría de los pacientes que fallecen en la UCI. Y eso es algo que quedó bien establecido tal vez por la primera publicación que hizo referencia en un censo nacional de Estados Unidos en el año 98 y que, bueno, creo que tuvo me parece, la honestidad y la valentía de establecerlo de esa manera. Y esto se acompañó posteriormente por una serie de acciones de las sociedades científicas sobre el límite del tratamiento de soporte vital, de sociedades científicas americanas, europeas, argentinas, españolas, pero que han, como ustedes ven las fechas, prácticamente tenido su mayor desarrollo desde el 2000 para acá. Es un tema que ha ido creciendo en importancia y en atención, a tal punto que para algunas sociedades, como la Sociedad Española de Medicina Intensiva, es un indicador de calidad. De manera que es un tema absolutamente presente, ineludible y que, es la razón por la que estamos teniendo esta reunión. Y cuando decimos límite de tratamiento de soporte vital, por obvio que sea, nos referimos al no inicio, no aumento o retiro de acciones o de tratamientos, empezando por el ingreso a medicina intensiva, como primer punto de limitar o no iniciar o iniciar el tratamiento de soporte vital. La reanimación cardiopulmonar, la ventilación mecánica, la vía de aire artificial, los vasopresores, la hemodiálisis, etcétera, son varios de los procedimientos que tienen que ver con el soporte vital. Y en buena medida el soporte vital cuando se retira, y cuando se retira porque se está cerca del final de la vida, se acompaña precisamente de la muerte. Y para algunos expertos como Callahan o como Gómez Rubí, en distintas sociedades del mundo occidental, pero sociedades con distintas características,
entienden en esto que este límite permite que la persona fallezca por la progresión de la enfermedad, incurable e incontrolable, y no por el retiro, no es el desencadenante, no debería ser visto de esa manera, que el retiro del soporte vital es lo que causa la muerte. Y en esta situación, o con este enfoque, dejar evolucionar la enfermedad no constituye un error y no es negligencia. No debería ser visto de esta manera. El proceso de decisión, que es el que yo tenía que referirme, posiblemente no haya recetas en esto, y el médico, al enfrentarse al tema, se hace unas cuantas preguntas que tienen que ver con que si se alcanzó un tratamiento adecuado y si queda tratamiento curativo basado en evidencia que sea razonable ofrecerlo al paciente, y si hay fundamento para esperar mejoría, o si la situación es irreversible y si continuar se trataría de una obstinación terapéutica. Y principalmente, no por eso quedó al final, sino justamente para destacarlo, ¿qué hubiera preferido el paciente si pudiera hablar por sí mismo? O sea que muchas veces nuestros pacientes no pueden hablar por ellos mismos. En ese sentido, muchas veces tomamos decisiones en base a algunos criterios, todos ellos pueden llegarnos a conducir a error, pero cuando se hizo un censo en el 2008 en Brasil, Argentina y Uruguay, las sociedades científicas de medicina intensiva de cada lado hicieron una encuesta, vieron que los médicos que respondimos entendimos que el límite del tratamiento de soporte vital se toma, o para llevarlo a cabo se toma en consideración casi siempre la presencia de muchas patologías en una misma persona, el mal pronóstico que puedan tener todas ellas, la sensación de fracaso y de inutilidad que el tratamiento pueda tener, hagamos lo que hagamos, y seguramente la calidad de vida que le espera al paciente en el caso que sobreviva. Las bases para el tratamiento de soporte, limitar el tratamiento de soporte vital, básicamente son dos. Una, o el paciente no nos autoriza a llevar a cabo un tratamiento, o su familia, en ejercicio de su autonomía, o hay una voluntad anticipada firmada, o de lo contrario, como muy a menudo y mucho más a menudo ocurre, estamos frente a una situación en la que estamos convencidos de que hay irreversibilidad, que cualquier acto diagnóstico terapéutico sería desproporcionado en el perjuicio para el beneficio que va a obtener y que proseguir en eso sería absolutamente fútil. El término fútil es un término bastante difícil, no hay unanimidad y no hay una única definición, pero uno entiende que se refiere a algo infructuoso. En cuanto a cómo hacemos, si pudiéramos desarrollar un método, bueno, tampoco hay un método como les decía, pero seleccioné el doctor Diego Gracia, que es catedrático de Historia de la Medicina de la Complutense de Madrid, además es psiquiatra y finalmente es un filósofo de la medicina. Él propone que la deliberación moral sería el mejor método al momento de tomar decisiones de final de la vida. Y ahí propone seguir el siguiente esquema. Tiene que haber un responsable del caso. Esto no puede quedar en que esto es de nadie. Nos tenemos que hacer cargo de ese caso. Tiene que haber un análisis compartido con expertos de la historia clínica. Y ahí uno dice, bueno, sí, esto es obvio, pero ese análisis compartido significa un conocimiento cabal y profundo de la historia, y de la historia significa incluyendo las preferencias del paciente. Tiene que tratar de identificarse los conflictos bioéticos que pueda presentar las decisiones que el responsable del caso o los responsables del caso quieren traer a consideración. Y en esa identificación de conflictos, el doctor Gracia propone que hay dos niveles de principios bioéticos, esa es su visión. Uno, que es una, ética de mínimo que una sociedad le tiene que exigir a sus médicos, y es que no causen daño, no causemos daño y no discriminemos. Y una ética de máximos, que es el que un paciente podría, o el médico podría intentar ofrecerle a sus pacientes, que es respetar al máximo su autonomía y procurar su mayor bienestar. Lo interesante de Diego Gracia es que lo propone, aunque los principios bioéticos no tendrían que tener diferencias entre sí, a menudo entran en conflicto, y lo propone ordenar de esa manera. Hay que analizar las consecuencias de cada decisión y elegir el curso óptimo del tratamiento.
y someterlo a una prueba de consistencia. Básicamente lo que Gracia propone es si esta decisión la repetiríamos en un caso similar y si la defenderíamos ante un jurado. Naturalmente que por más receta que presentemos, la sensibilidad del tema hace que se presenten desacuerdos, y los desacuerdos principalmente son entre los médicos de la unidad intensivo o los médicos que participan en la asistencia del caso, y que tienen que ver con la fundamentación del caso o que, en fin, una visión distinta sobre distintos aspectos del caso. En ese caso, lo que se aconseja, en esa situación, lo que se aconseja es no implementar el límite de tratamiento, redefinir los nuevos objetivos, establecer un plazo muy concreto para conseguirlos, evaluar continuamente cómo evoluciona el paciente y si no se consiguen esos resultados buscados, bueno, tomar la decisión. En el camino, naturalmente, que hay que considerar las segundas opiniones y la intervención de tribunales de alzada como puede ser el Comité de Bioética. Naturalmente que estos desacuerdos a veces conducen a conflictos y los conflictos ¿dónde deberían ser resueltos? No hay duda que en primerísimo lugar deberían ser relacionados al sitio donde se está desarrollando la asistencia. Y esto implica poner un máximo de atención, un máximo cuidado en nuestra comunicación, generar el máximo de confianza y no fracturar esa confianza por acciones o por palabras no meditadas. Para terminar, la medicina intensiva no tiene por cometido recuperar funciones aisladas, sino recuperar pacientes. Eso exige conocer no solo las preferencias del paciente, que son naturalmente importantes, sino el alcance que tiene un tratamiento de soporte vital. Nosotros no somos dueños de la vida de nadie, pero sí tenemos la obligación de conocer el alcance que tienen los tratamientos que indicamos. Tenemos que hacer lo que está indicado, pero no creer que todo lo posible, cosa que a menudo se nos pide, es lo necesariamente correcto o lo éticamente correcto, y que reconocer la irreversibilidad de un caso es tan importante como sus posibilidades de recuperación. El médico no está obligado a aplicar tratamientos que no tengan fundamento o que continúen el fracaso que ya se ha detectado, y el médico está obligado a evitar el padecimiento.